Se acabó. ¿Qué sientes, doctor? ¿Vas a querer más a tu mujer, a tu novia? Eso, después de esto ya la quieren más, la ven con otros ojos a las chicas. Todo lo complicado que es. Es más, las chicas ni sabían lo complicadas que eran ellas mismas, ¿no? Ahora ya saben lo complicadas que son. Más de lo que... Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Podemos seguir complicando las cosas? ¿O es muy intensivo el ciclo de repente? No sé. Esta es una clase de 2 horas. Anomalía del ciclo menstrual. Vamos a empezar a lo que hemos aprendido fisiológicamente a malograrlo ahora. ¿Está bien? Vamos, fisiología del ciclo menstrual en general. Eso es en forma promedio, ¿no? Menstruación a menstruación, el promedio es 28 días, la duración del sangrado habitualmente es entre 3 y 5 días. Esto es lo promedio, ¿eh? Ahorita vamos a mandar los límites. El sangrado está entre 50 y 120 centímetros cúbicos de sangre incoagulable. Las literaturas varían mucho sobre esto, ¿eh? El Novak dice una cosa, el Spirov dice otra, no sé. Los ciclos, el límite es esto, entre 21 y 35 días. Cuando es menor de 21 es polimenorrea, cuando es mayor de 35 es oligomenorrea. La duración máxima o mínima de una regla es entre 2 y 7 días. Cuando regla menos de 2, hipomenorrea, y cuando regla más de 7, sería hipermenorrea. Recuerden lo que ya hemos hablado, la fase folicular es variable, la fase lútea es más fija, gracias al cuerpo lúteo. Ya ustedes ya son expertos ahorita en ese tema. La periodicidad te lo da el ovario, y la duración y cantidad del sangrado depende del útero. ¿Ok? O sea, el ovario tiene el folículo y tiene el cuerpo lúteo. Si el cuerpo lúteo se enfermó, entonces el ciclo se hace más largo o más corto. Apliquen lógica. ¿Más largo o más corto? Más corto. ¿Cómo se llama eso? Polimenorrea. Polimenorrea. Ahí están los trastornos del ciclo. Polimenorrea. Ahí creo que en su diapositiva le falta una R. Agréguenle esa ahí. Polimenorrea cuando los ciclos son menor de 21 días. Oligomenorrea cuando son mayores de 35 días. Hipermenorrea. En el Novak dice mayor de 80 y Spiro dice mayor de 120. Hipomenorrea menor de 60, menor de 50 Spirov y menor de 30 Novak. El Novak le da de 30 a 80 a la normalidad. Varían, pues, yo tengo que mostrarle todo. Y la duración, bueno, cuando la regla dura más de 7 días y hay sangrados intermenstruales se llama menometrorragia. Metrorragia solo viene a ser los sangrados intermenstruales, en forma irregular. Y metrorragia es una combinación de un aumento del volumen de la regla asociado a sangrados intermenstruales. La palabra menorragia, algunos la confunden, no la confunden, sino que algunos la catalogan como un sinónimo de hipermenorrea. Pero hipermenorrea es básicamente el aumento del volumen. Más de 80 para Novak o más de 120 para Spirov. Pero la menorragia es el aumento del volumen, o sea, una hipermenorrea, pero también el aumento en duración, una regla más de 7 días. O sea, el concepto de menorragia es más amplio que hipermenorrea. Hipermenorrea solo es en volumen, pero menorragia es en volumen, o sea, una hipermenorrea, pero también en duración, más de 7 días. Entonces, y una combinación de metrorragia, como les decía, es un aumento del volumen o tiempo de una regla, más sangrados intermenstruales. ¿Me entendieron? Muy bien. Entonces desarrollemos un poquito no es patología, sino es manifestación de alguna patología. Es como el síntoma, no es un diagnóstico nosológico. Polimenorrea, regla menor de 21 días, un acortamiento de la fase lútea por involución precoz del cuerpo lúteo. O sea, cuando la mujer esté reglando muy seguido, ¿quién está fallando ahí? Cuerpo lúteo. Sí. A ver. Menorragia es el aumento del volumen o del tiempo de una regla, es decir, mayor de 120 o mayor de 7 días. Uno o lo otro o los dos. Se completa y cumple el criterio de menorragia. Hipermenorrea solamente es aumento de volumen, nada más. No necesariamente en tiempo. ¿Ok?
Metrorragia son los sangrados intermenstruales. Entre regla y regla hay un sangradito el día 14. Uy, yo ya arreglé, qué raro, estoy volviendo. No, eso es metrorragia. Son irregulares las metrorragias. En cambio, las menorragias y las hipermenorreas son regulares, son cíclicas. En cambio, las metrorragias son irregulares. La combinación de ambas se llama metrorragia, cuando aumenta el volumen o tiempo de duración de una regla y sangrados intermenstruales. Bueno, en la polimenorrea saben, oye, qué raro, mi regla se me ha adelantado. Oye, tu cuerpo lúteo está funcionando mal, ya sabes qué decirle. Al menos ya sabes qué decirle, ¿no? Entonces eso se llama fase lútea insuficiente o fase lútea inadecuada. ¿Y por qué el cuerpo lúteo funciona mal? Por muchas causas, ya lo vamos a ver, sobre todo endocrinas. Ovarios poliquísticos, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, estrés, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto se ve en 20% de pacientes infértiles o abortos recurrentes. ¿Por qué abortos recurrentes? Porque ya saben de qué. ¿Por qué? Por el cuerpo lúteo. Como hay secreción insuficiente de progesterona, puedes abortar, amenaza aborto. ¿Ah? Etiología esta, fisiológica, los extremos de la vida, la hiperprolactinemia, la disminución, cualquier cosa que disminuya la producción de globulina ligadora de hormonas sexuales, ovario poliquístico, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, etc. Endometriosis, fase lútea, síndrome de luteinización folicular, o sea, cuando el cuerpo, el folículo se luteiniza muy precozmente, el hiperandrogenismo, ovario poliquístico, hipotiroidismo, las pacientes con desequilibrios psíquicos, el estrés, la angustia, las que son muy emocionadas, las pacientes que hacen dieta previo al embarazo, se van al Gold Gym mañana, tarde y noche, ¿ah? La hipovitaminosis, la hipocolesterolemia. El diagnóstico, ver si ovula o no ovula, puede ser con la temperatura basal, el dosaje de la progesterona. ¿En qué momento del ciclo dosan la progesterona? ¿En la fase folicular o en la fase lútea? Por lógica, fase lútea. El mejor momento es entre el día 21 y 23 del día de ciclo, para ver la progesterona. Ese dato me va a decir dos cosas: si ovuló la paciente y si el cuerpo lúteo funciona bien. Si la progesterona está por debajo de 3 picogramos por mililitro, esa paciente no ha ovulado. Si la progesterona está más de 3 y menos de 10, esa paciente ovuló, pero su cuerpo lúteo funciona mal, tiene fase lútea insuficiente. Si la paciente tiene la progesterona más de 10, excelente, esa mujer ovula y tiene buena función lútea. Esto dosado el día 21-23 de ciclos en la fase lútea tardía. Eso no está en la diapositiva. Hay que venir, doctores. Y la biopsia endometrio, que es algo que se usaba en la historia para ver qué tipo de endometrio es. Oye, ¿es secretor o es proliferativo? Y a ver si hay concordancia con el día de ciclo. Es para teoría, no se usa ya. Bueno, y para cuando sospechen alguna patología, ahí están los estudios que deben dosarles, ¿ok? En general. Tratamiento. Si el cuerpo lúteo funciona mal, falta progesterona, le doy progesterona, pues, y se acabó. Y suplemento la fase lútea con progesterona. Entonces, logro regular el ciclo con progesterona sola, ¿ok? Y en algunos casos pueden dar anticonceptivos combinados. También va a tener el mismo efecto regular. Simplemente que no va a salir embarazada. Pero si la mujer quiere embarazo, tienes que hacerla que ovule bien y suplementar la fase lútea con progesterona sola. Generalmente utilizamos la micronizada, el gelutín, el progeno. ¿Ok? Si quiere salir embarazada, le embarazan. Pero eso no vamos a explicar. Oligomenorrea. Ciclos mayores de 35 días. Menos de 90, porque si pasa de 90 ya no se llamaría oligomenorrea. ¿Cómo se llamaría? Amenorrea. Existe un ciclo bifásico donde la duración y cantidad de sangre perdida es normal. La patogenia se debe a alteraciones de la foliculogénesis. O sea, si en la polimenorrea estaba alterado el cuerpo lúteo, aquí está alterado la foliculogénesis, la otra fase del ciclo. ¿Ok? Entonces, la foliculogénesis, la fase folicular, yo les he dicho que es muy irregular, es la más variable del ciclo. ¿No es cierto? Entonces, cuando la foliculogénesis se hace muy larga y el folículo crece lentamente, desarrolla lentamente, en vez de durar 14 días, dura 18 días, ovula, y viene la fase lútea, más 14 días. 18 más 14, ¿cuánto es? 32.
todavía no entra en el concepto de oligomenorrea. Pero si lo hacemos durar más de 20 días y supera los 35 días total, ahí sí se llama oligomenorrea. Entonces aquí el problema es la fase folicular principalmente. ¿Ok? Entonces si tu regla, oye, no he arreglado hace 2 meses, ¿qué hace primero? Beta HCG, pues, a toque, ¿no? Negativo. Entonces tu folículo no está formando buenos folículos, dice. Etiología es lo mismo que la oligo. O sea, por eso le digo, no son patologías, son manifestaciones de patologías. ¿Ya? Y lo mismo etiología de la oligo ocurre en la poli. Alanesis lo mismo, la progesterona plasmática disminuida, la biopsia endometrio. ¿Y por qué va a estar disminuida? Porque tú la debes dosar entre el día 21 y 23, pero como se prolongó el ciclo, va a llegar en un momento en que lo agarres que todavía no ha ovulado incluso. Por eso es de que está baja. La biopsia endometrio también va a mostrar la desfase, ¿no? Desfase entre endometrio proliferativo secretor versus el día de ciclo. El tratamiento, corregir el ciclo. Puedo darle, si no quiere hijos, anticonceptivos combinados, ¿ok? Y si busca embarazo, le inducen el embarazo, ¿ok? Y el tratamiento generalmente es con citrato de clomifeno. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de infertilidad en la segunda fase, si es que llegamos. Y en el caso de hiperprolactinemia, tratamiento, bromocriptina, ¿no? En hipotiroidismo, levotiroxina. Otra alternativa a la bromocriptina, ¿cuál es? Si tienes hiperprolactinemia, cabergolina, ¿no es cierto? En dosis única incluso. Y eso no es tema para desarrollar ahora, es bastante largo. Este es un esquema donde resume las causas de hemorragia. ¿Por qué la mujer puede tener hemorragia? Recuerden de que en las prepúberes son infecciones. Una niñita puede tener hemorragia por infección, no por parte hormonal, la premenárquica. En los extremos de la vida reproductiva adolescente y perimenopáusicas, la anovulación de largo es la primera causa de hemorragia uterina disfuncional. De largo. En la edad reproductiva la literatura varía, pero para efecto del examen sigue siendo la anovulación la primera causa de hemorragias. En la adolescente y en la perimenopáusica, en los extremos de la vida reproductiva, la primera causa de hemorragia son los ciclos anovulatorios. Y en la edad reproductiva también lo es, por si acaso. Algunas literaturas le dan más chance a los problemas obstétricos, sangrados por amenaza de aborto, y el uso de hormonas exógenas, o sea, la píldora al día siguiente, no sé, o el mal uso de un anticonceptivo, o la ampolla de 3 meses que provoca sangrados, etcétera, etcétera. Pero la anovulación sigue siendo el primer lugar, para efectos de examen. ¿Ok? Y las posmenopáusicas, la primera causa de sangrado normal vendría a ser atrofia del endometrio. Atrofia del endometrio. ¿Ok? En segundo lugar, los estrógenos exógenos y el 10% corresponde al cáncer de endometrio. Hemorragia normal, orgánica, inorgánica. La orgánica tenemos sistémicas, o sea, por algún trastorno sistémico repercute en el aparato ginecológico, coagulopatías, hepatopatías, nefropatías, el uso de algunos fármacos, etcétera, anticoagulantes, un montón. Anovulación sigue siendo, anovulación. Para efecto de examen, anovulación va a ser la respuesta. Anticoagulantes, varios pacientes anticoagulados por bypass coronarios, marcapasos, no sé, llegan por sangrados. Eso es frecuente en mi emergencia. Causas locales, ya propio del aparato, los miomas, el uso de DIU, una EPI aguda, pólipos, cáncer, el embarazo, neoplasia. No orgánicas, ahí tenemos la parte hormonal, anovulación, disfunción de la tiroides, prolactina, la diabetes mal controlada, etc. Entonces todo eso tiene que tener en su cabeza. Cuando vean a una mujer sangrar, échate a buscar la causa. Para terminar esta primera parte, no, creo que falta ovario poliquístico todavía. Bueno, amenorrea primaria, no es una pornografía, es una chica ahorita, y amenorrea secundaria. Amenorrea primaria, ¿cómo se define amenorrea primaria? Cuando la mujer no regla nunca. ¿Hasta qué edad? 16 años tú lo has dicho, con tus manos. Con caracteres sexuales secundarios y hasta los 14 años sin caracteres sexuales secundarios. ¿Está bien? No se olviden de eso. Entonces, oye, no reglo, perfecto.
Entonces, cuando es primaria, vean los caracteres sexuales. Si tiene caracteres sexuales secundarios, ponen a pensar, gónadas están bien, eje está bien. El problema puede ser tubería. ¿Cuál es la tubería femenina? Trompa, útero y vagina, ¿no? Una tubería. Entonces me pongo a buscar tubería, pues. Problemas de seno urogenital, himen imperforado. Ahí te viene la historia, dolor cíclico. Cada mes que pasa no arreglo, pero siento un cólico y luego pasa, ¿no? El síndrome Rokitansky. ¿Cuál es el síndrome Rokitansky? Digenesia del conducto de Müller, digenesia mülleriana. Entonces, si hay digenesia mülleriana, hay alteración del desarrollo del útero, de las trompas y tercio superior de vagina. Síndrome de feminización testicular, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí, chicos? Si ves a esta chica y se te insinúa. ¿Qué harías, doctor, si una chica así te guiña el ojo? ¿Qué es lo primero que le pregunta, doctor? Teléfono. No, pregúntale si regla. Pero, ¿cuándo ha sido tu última regla? Un cachetado te cae ahí. Bueno, entonces, si no es testicular, lo voy a desarrollar a continuación para que tengan una idea y no caigan, chicos, ¿ya? Testosterona, le hacen el test de progesterona para ver si es que es simplemente una pubertad tardía idiopática. O sea, no consigue una ovulación, entonces tú agarras, le das progesterona y se la retiras y haces que el endometrio caiga, ¿no? Eso lo vamos a ver en la secundaria mejor. Entonces no se olviden, cuando hay una mujer con menorrea primaria que tiene caracteres, tiene buenas mamas, buenas caderas, es simpática y todo, busquen tubería. ¿Está bien? Pero cuando vean de que tiene infantilismo, no tiene nada adelante, nada atrás, es una niña, a pesar que tiene 16 años, entonces ya empiecen a explorar eje hormonal. Primero dosan FSH. Si está alta, ¿dónde está el problema? Ovario. Si está baja, está en el techo. Hipotálamo, hipófisis. Si está alta, busquen ovario. Si está baja, busquen hipotálamo, hipófisis. ¿Ok? Tienen pues hipotálamo, hipófisis, síndrome de Kallmann, anorexia nervosa, el estrés. Si está en la hipófisis, busquen tumores, hiperprolatinoma, el prolatinoma, craneofaringioma, etcétera, ¿no? Y si ven signos de virilización, busquen el síndrome adrenogenital, ¿ok? Problema de suprarrenales, básicamente, que es todo un tema que no vamos a hablar ahora, ¿ok? Donde haya hiperandrogenismo. En el síndrome de Morris o el feminización testicular, ¿qué ocurre? Hay resistencia de los receptores androgénicos. Y ahí tienen que remontar la embriología que vimos al inicio, donde necesitaba el desarrollo de receptores androgénicos. En el conducto de Wolf, en el seno urogenital, ¿se acuerdan de la dihidrotestosterona? ¿No es cierto? Entonces, es una persona que tiene XY, tiene testículos, tiene Sertoli, por lo tanto, tiene hormona antimülleriana y regresión a Müller. Tiene Leydig, por lo tanto, tiene testosterona, pero como la testosterona llega a los conductos de Wolf para que desarrolle Wolf y hay receptores que están defectuosos, Wolf no desarrolla. Entonces el Morris no desarrolla ni Wolf ni Müller. Tiene testículo, pero no desarrolla ni Wolf ni Müller. Tiene dihidrotestosterona, pero también no hace su efecto en el seno urogenital. Entonces, ¿el seno urogenital qué desarrollaba en el varón? Pene, escroto y rafe medio. Pero como hay resistencia al receptor, entonces se diferencia ese femenino. Es como que no hubiese. Entonces es un XY que tiene genitales externos femeninos. Tiene vagina hasta 2/3 inferior, porque es seno urogenital. ¿Ok? Y ahí queda, porque no desarrolla útero, porque no tiene mülleriana. ¿Se acuerdan? No tiene conducto de Müller, ¿ok? Por eso es que no regla, pues no tiene útero, solamente encuentra una vagina ciega. Tiene relaciones sexuales, tiene vida sexual y todo, pero tiene vagina ciega, no tiene útero, por eso no regla. ¿Y por qué son tan hermosas? ¿Por los andrógenos? Por ahí va, por ahí va.
¿Por qué son así? Son simpáticas, buen cuerpo, tiene buenas mamas, buenas caderas. No tiene pelo, no tiene vellos. No, no es que se afeite, ¿ah? Ni se depile, ¿ah? No tiene nada, ni aquí, ni acá, en ningún lado. Sin necesidad de la cosmiatría. ¿Por qué? Porque en el caracteres sexuales secundarios en la mujer interviene el estrógeno y los andrógenos. Los estrógenos, mamas, caderas, distribución de la grasa corporal, piel suave, fina y todo. Andrógenos, acné, hirsutismo. ¿Ok? Como no tiene receptores androgénicos, por más andrógenos que tengan, no hace efecto, entonces no desarrolla ni acné, piel fina, limpia, no desarrolla vellos de ningún tipo. ¿Ok? Y la piel es bien suave, fina, bien estrogenizada. Ahora, ¿por qué estrogenizada? Porque como no son utilizados los andrógenos, por fallan los receptores, se aromatizan a nivel periférico convirtiéndose en estrógenos. Y lo que predomina en estos seres es estrógeno, están recontraestrogenizadas. Hasta que hagas el diagnóstico de Morris y te enteres que tiene testículos. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Aparte de ponerte a llorar, sacarlos, porque tienen alto poder carcinogénico, se convierten en cáncer, discarminomas, etcétera. Entonces, al sacar los testículos ya no hay andrógenos. Y si no hay andrógenos, no hay estrógenos, porque no se aromatizan. ¿Y qué ocurre? ¿Se convierte en hombre? No. Sufre una menopausia. Entonces tienes que darle terapia de reemplazo hormonal y la seguirás tratando y viendo como mujer. No se les ocurran querer voltearla. No, tú eres XY, tú eres ser hombre. ¿Ok? Simplemente no va a tener hijos. Y esto es lo que resume. Eso es el resumen de, de este caso. Síndrome Morris. ¿Ok? Léanlo con tranquilidad, pero con lo que les estoy contando creo que está ayudando. Avanzamos. Entonces ya sabe, doctora, ya saben qué preguntar, ¿no? Bueno, amenorrea secundaria, parecido. Así rapidito, ¿ah? Amenorrea secundaria. ¿Qué haces con la amenorrea secundaria? ¿Qué es lo primero que haces? Descartas embarazo. La primera causa de amenorrea secundaria, embarazo. Beta-HCG, positiva, control prenatal. Negativa, le dosas TSH y prolactina. Si hay hipotiroidismo o hiperprolactinemia, corrígelo y vas a ver cómo viene la regla solita. Si salen normales, entonces recién se pone a explorar el eje. T de progesterona, le doy progesterona por 10 días y se la retiro. Normalmente debería sangrar. Si sangra, se llamaría T de progesterona positivo. ¿Y qué información me da? De que el endometrio se encuentra indemne y de que ha sido previamente estrogenizado. Lo que ocurre en el ciclo menstrual, pues en la fase folicular y hay harto estrógeno, ovula y viene la progesterona, se regresiona al cuerpo lúteo, cae la progesterona y cae el endometrio. Lo mismo ocurre artificialmente. Si el endometrio no ha sido previamente estrogenizado, no sangra. Si hago el test de progesterona 10 días, se lo retiro y no sangra, entonces tiene dos opciones. No hay estrógeno, no ha sido previamente estrogenizado, o el endometrio está dañado. Un síndrome de Asherman, por un legrado mal hecho. Entonces le doy estrógenos, pues. Y si no sangra con estrógenos, es un síndrome de Asherman, alteración del endometrio. Pero sangra con estrógenos es porque le faltaba estrógenos. ¿Y por qué le falta estrógenos a una mujer? Échate a buscar en el eje. Le doy su FSH. Si está alta, el problema está en el ovario. Si está baja, el problema está en el techo, hipotálamo hipófisis. Le hago el test de GNRH pulsátil y observo la FSH. Si la FSH sube, entonces el problema ¿dónde está? En el hipotálamo, faltaba GNRH. Y si no sube, es problema de órgano efector. El problema está en la hipófisis. Y esa es toda la amenorrea secundaria, doctores. Para terminar, síndrome ovario poliquístico, 10 minutos y nos vamos a descansar. ¿Sí? El famoso síndrome ovario poliquístico. Síndrome de Stein-Leventhal.
hay un trastorno hormonal en el ovario poliquístico donde básicamente se va a traducir en algo. La gonadotrofina va a predominar LH sobre FSH. ¿Qué ocurre si predomina? Normalmente se secretan 1-1, normalmente 1-1, pero cuando la secreción supera 2-1, es decir, hay el doble a más de LH sobre FSH, ¿qué ocurre con la LH? ¿A qué nivel actúa? Con los amplios conocimientos que hemos hablado toda la mañana. ¿Dónde actúa la LH, doctores? ¿Dónde? En la teca. ¿Qué produce en la teca? Andrógenos. ¿Qué andrógenos? Testosterona y androstenodiona. ¿Ok? Entonces, como está elevada la LH, la teca se dispara secretando andrógenos. Y como la FSH está disminuida, la aromatización baja. Y si baja la aromatización, va a predominar en el líquido folicular, en el antro, andrógenos. ¿Y qué ocurre cuando predomina andrógenos? Lo hemos dicho. No hay desarrollo folicular. Se atrecian todos los folículos. Y si no hay desarrollo folicular, no hay estradiol, pico estradiol, no hay pico de LH, no hay ovulación. Anovulación crónica. En eso consiste el ovario poliquístico. Se acabó la clase. ¿Listo? Entonces hay anovulación crónica por esto. ¿Ok? Disminuye maduración folículo, etcétera. Exceso de andrógenos. Exceso de andrógenos. Anovulación crónica. ¿Ok? Cuadro clínico. Hiperandrogenismo. Es una mujer que va a tener hirsutismo, acné, alopecia, caída del cabello, también un pequeño porcentaje. Es una mujer que no va a ovular, y la anovulación crónica me conlleva, en primer lugar, el primer síntoma, oligomenorrea. Y en los casos severos va a llegar a la menorrea. Amenorrea. El ANAIG, el año 90, dio el consenso, 2 factores, hiperandrogenismo clínico bioquímico y oligonovulación crónica. Y siempre excluir otras etiologías. Y Rotterdam, en el año 2003, que está vigente hasta ahora, le agregó el parámetro ecográfico, poliquistosis ovárica. Entonces Rotterdam dijo, 2 de 3 hacer el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. 2 de 3 hacen el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Es decir, que si yo tengo todo normal y solo la ecografía me saca ovarios de aspecto poliquístico, no me hace el síndrome. Para que sea síndrome tiene que tener 2 de 3. Y obviamente excluir otras patologías que me provoquen hiperandrogenemia, problemas de suprarrenales, por ejemplo. Ahí está el criterio ecográfico. Basta que tengas un solo ovario con un volumen mayor de 10 centímetros cúbicos y o más de 12 folículos entre menores de 9, y ya está el criterio ecográfico positivo. Ojo de que esta prueba debe hacerse en la fase folicular temprana, porque el volumen puede aumentarse falsamente por un folículo de Graf, ¿no? Tiene que ser al inicio, en la regla, entre el día 1 y el día 3, 4. Entonces no se olviden que es un síndrome, ¿ok? Que resulta en la expresión de anovulación crónica y hiperandrogenismo. La etiología es multifactorial, ¿ok? Hay un patrón de la alteración cíclica del GNRH. Ojo, la GNRH, para que funcione, tiene que ser pulsátil y a un ciclo y amplitud adecuada. Si tú lo haces más rápido, va a alterar la secreción de FSH y LH. Si tú lo haces más lento, también. Hay una herencia, hay un factor autosómico dominante, ahí están los genes involucrados, gen de la insulina, por eso es de que hay una resistencia a la insulina en el síndrome de ovario poliquístico. Un poquito de fisiopatología, solo en resumen, va a haber niveles elevados de LH, disminuidos de FSH, va a haber niveles elevados de estrógeno, peor aún si se asocia a obesidad, porque a nivel periférico en la grasa también se aromatiza estrona, y queda estrona, abundan los. Por eso es que estas pacientes, sobre todo si hay obesidad, van a sufrir de problemas de hiperplasia endometrial. Y es más, doctores, las verdaderas pacientes con síndrome de ovario poliquístico, no solamente su problema va a ser la anovulación y la infertilidad, sino que aumenta terriblemente el riesgo de tener síndrome metabólico, diabetes mellitus, cáncer de endometrio, cáncer de mama,
Eventos cardiovasculares como infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. Entonces, el tener un verdadero síndrome de ovario poliquístico no es un juego y tenemos que prevenir estas secuelas que están demostradas que están muy aumentadas. Hay una inhibición, ¿se acuerdan que les comenté? De la globulina ligadora de hormonas sexuales. Entonces, si disminuyen la globulina de hormonas sexuales, va a haber más hormonas sexuales libres. Y justamente la fracción libre es lo que ejerce el efecto. ¿Ok? Bueno, la LH, aumento del pulso del LH, hay un hiperandrogenismo y anovulación, aumento del pulso de GNRH, hay producción excesiva de andrógenos, aromatización de andrógenos estrógenos, alteración de la liberación cíclica de gonadotrofinas y aumento marcado en la relación LH-FSH mayor o igual a 2. Esta fue pregunta examen, este parámetro. Basta que tenga mayor o igual a 2 para que sea el criterio positivo de ovario poliquístico. En la insulina, ¿qué vamos a ver? Resistencia a la insulina, sobre todo si son obesas. 30% del síndrome de ovario poliquístico no son obesas, son flaquitas. Son flaquitas. No siempre esperen ver una paciente obesa, ¿no? Hay una hiperinsulinemia, producción ovárica de testosterona aumentada, disminución de la globulina ligadora de hormonas sexuales y anovulación crónica. Bueno, el cuadro clínico es lo que hemos hablado, no vamos a repetirlo, lo leen con tranquilidad. Entonces recuerden de que tenemos, según Rotterdam, estos 3 criterios y eso siempre preguntan. Uno es el hiperandrogenismo, el cual puede ser clínico y bioquímico. O sea, no es necesario que tengas análisis de laboratorio en la mano. Si tú eres una mujer con barba, con bigotes, pelos en el pecho, olvídate pues. ¿Está bien? Ya está hecho el criterio positivo. La oligomenorrea o amenorrea que te va a contar la paciente, el trastorno del ciclo. Y los ovarios poliquísticos por ecografía. Deben tener, no se olviden, 2 de 3. 2 de 3. Y excluir otras etiologías. ¿Cuál? Como lo hemos visto, más de 12. Mayor o igual a 12 y menores de 9 milímetros. En un solo ovario o en ambos. Basta que tengas uno y suficiente. Está positivo el criterio. Eso es importante que lo tengan en cuenta, doctores. La anovulación, según la Organización Mundial de la Salud, lo cataloga en 1, 2 y 3. La 1 es la hipogonadotrófica, la 2 normogonadotrófica y la 3 hipergonadotrófica. La palabra gonadotrófica está ilustrada ¿en qué hormona? ¿En qué hormona? FSH, en la FSH. Ejemplo de anovulación hipogonadotrófica. ¿El problema dónde está cuando es hipogonadotrófica? O sea, FSH bajo. En el techo, hipotálamo, hipófisis. Ejemplo, Calman, ¿ya les gustó Calman? ¿Sí? Estrés, ¿otro? No, eso no. Síndrome de ese es hipófisis. Hipotalámico primero. Anorexia nervosa, baja ponderal brusca, ejercicio extenuante. Varias chicas ahí de la escuela militar llegan sin regla, como si nada, están acostumbradas. ¿Qué más? El estrés del examen a la residencia, ese es terrible. Ese es el clase 1. El clase 2 es el normogonadotróficas, o sea, la FSH en valores normales. Ese es el síndrome de ovario poliquístico. O sea, hay un desbalance entre FSH y LH, pero los valores son normales. Y el 3 es la hipergonadotrófica, o sea, la falla ¿dónde está? Ovario. Insuficiencia ovárica, destrucción de los ovarios, quimioterapia, radioterapia, falla ovárica precoz, etcétera, etcétera. Entonces, el ovario poliquístico está en la clase 2 de anovulación. Tratamiento de elección para anovulación normogonadotrófica, citrato de clomifeno. Pregunta examen, para inducir la ovulación. ¿Ok? Disfunción ovárica, ¿ese sería qué tipo? 3. Hipergonadotrófica, un oligomenorrea o menorrea, hemorragia uterina disfuncional provocado. Bueno, esos son para que vean en el ovario poliquístico lo que ocurre. ¿Eh? Ojo, ojo, no se confundan. ¿Ah? No se confundan, no se confundan. No estamos hablando, estamos en síndrome ovario poliquístico. Esta disfunción ovárica es en el síndrome ovario poliquístico, no la que falla ovárica, que es distinto.
¿Qué cambios ováricos ocurren en el síndrome ovario poliquístico? La oligo y amenorrea, obviamente porque no ovula, porque hay hiperandrogenismo en los ovarios, a eso se refiere, no se confunda. ¿Puede haber una hemorragia funcional? Sí, pues. ¿Por qué? Porque no se olviden lo que les he dicho, puede haber falla del cuerpo lúteo, puede haber falla en la foliculogénesis, etcétera. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? Pregunta examen, oligoamenorrea. Oligoamenorrea o amenorrea en el ovario poliquístico. ¿Ok? Ese es el síntoma más frecuente. Habitualmente en estas pacientes la menarquia es un poquito más tardía, 1 o 2 años después de lo usual, eso se ha visto en estudios epidemiológicos, los ciclos irregulares, por lo cual utilizan ACOS, hiperplasia endometrial cuando sobre todo son obesas, gorditas, etcétera, ¿no? El hiperandrogenismo, los marcadores bioquímicos, los niveles plasmáticos de LH elevados o la insulina elevada. Disminución de la globulina ligadora de hormonas sexuales. El aumento de la testosterona libre. Y cuando dosan el índice de testosterona libre sobre andrógenos aumentado. Esos son los marcadores bioquímicos en laboratorio. Y los marcadores clínicos, el hirsutismo, el acné, la alopecia y la virilización leve, clitoromegalia. Esos son los casos severos de ovario poliquístico. Podemos ver obesidad de tipo central más anovulación, LH elevadas en el 60% de los casos, resistencia a la insulina, bueno, etcétera. Síndrome metabólico, no se olviden, aumenta el riesgo de cáncer de endometrio y de mamas también por el hiperestrogenismo que existe. En el tratamiento para el acné, hirsutismo, todo eso, bueno, lo vamos a pasar rápido, ¿ya? Pero recuerden que el tratamiento está abocado a que la mujer tenga su hijo, a que ovule y tenga su embarazo, y a prevenir las secuelas tardías, la resistencia a la insulina, los eventos cardiovasculares y el riesgo de cáncer de endometrio y de mama. Entonces tienen que hacerle su dieta, sus ejercicios, darle sus medicamentos para la resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Y no llegar a esto. Aunque se ha visto, ¿no? ¿O no? ¿Has visto alguna vez así una chica así? Yo tampoco. ¿Cómo se controla el hirsutismo? Bueno, estos son medicamentos que tienen efecto antiandrogénico a cierto punto. Acá hablan del tratamiento definitivo ya cuando la mujer es perimenopausia, posmenopausia, sacar el útero con los 2 ovarios, profilácticamente, ¿no? Para disminuir la acción de la testosterona tienes la espironolactona, tienes algunos anticonceptivos cuyo progestágeno tiene poder antiandrogénico. Eso lo vamos a ver en la segunda fase cuando hablemos de anticoncepción. Pero les voy adelantando, el progestágeno con más potente poder antiandrogénico es la ciproterona, que está en el famoso DICI-35, en el DIANE-35. En segundo lugar le sigue la drospirenona, que tiene también un poder antiandrogénico y mejora sobre el acné y el hirsutismo. Y además, que como viene en anticonceptivo, bueno, no me quiero casar con la marca comercial, pero regula la regla. O sea, te regula la regla, reglas bien, y te mejora el acné y el hirsutismo al mismo tiempo. Los anticonceptivos combinados con progestágenos de alto y mediano poder antiandrogénico. La 5-alfa redutasa, el finasteride, que no se utiliza habitualmente, no solo en los casos severos, ¿no? Los anticonceptivos, etcétera. La metformina se entrega a esos pacientes no porque sea diabética, sino que mejora los receptores ováricos para que pueda ovular. Recuerden que hay una resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces, cuando damos tratamiento para que la mujer ovule, en el síndrome ovario poliquístico, además de decirle, 1, baja de peso. 2, si quieres no tener acné y hirsutismo, ciproterona. 3, quieres tener hijos, citrato de clomifeno. 4, metformina. Doctores, con que baje la paciente de peso 5%, más del 50% recuperan su regla. Solamente con decirle baja de peso. Así te digo, si pesas 70, 5% baja, más del 50% va a venir, doctor, ya me viene mi regla, solito, sin tomar ningún medicamento. El clomifeno es de elección para ovario poliquístico por ser amenorrea de tipo 2, según OMS. ¿Ok? Y la metformina. Bueno, para los problemas a largo plazo, resistencia a la insulina, modificar el estilo de vida, la metformina ayuda también a largo plazo sobre el riesgo de resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, hacer ejercicios, ¿ok? Etcétera. Mejorar el perfil lipídico, las dislipidemias,
Algunos anticonceptivos tienen efectos favorables sobre el perfil lipídico, como la drospirenona con etinilestradiol, ¿ok? El riesgo de malignidad, no se olviden. El cáncer de endometrio aumenta 3 veces su riesgo. Cáncer de ovario y de mama también se ha evidenciado, pero con menor poder de riesgo. Punto. Se acabó. Descansamos 10 minutitos, doctores, y regresamos para la segunda maratón.